Hola, queridos hermanos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes al mes Espírita Mundial. Gracias en este maravilloso día que nuestro Padre Celestial nos permite poder vivir, poder tener la oportunidad de expresar cada uno de nosotros todos nuestros conocimientos, todo lo que hemos aprendido y que el espiritismo nos ha ayudado. Mi tema es los vicios y la espiritualidad. Cuando hablamos de vicios en el plano terrenal, es muy común expresar o decir que aquel hermano toma, que aquel hermano fuma, que aquel hermano tiene tantos vicios como las drogas. Eso es muy habitual acá en el plano terrenal, puesto que el espíritu con materia va adquiriendo todos esos vicios acá en el plano terrenal. Sabemos que en el mundo de los espíritus no existe tales acciones, puesto que el espíritu acá en el plano terrenal viene con la pureza de su corazón y de sus sentimientos, porque el espíritu viene a evolucionar acá al plano terrenal, viene a fraternizar, viene a amar y viene a practicar todo lo que las virtudes que han sido aprendidas en el mundo espiritual. Es por eso que acá el espíritu se encuentra en el libre albedrío de poder elegir y de poder decidir qué es lo que tiene que hacer, puesto que los vicios materiales, cuando cada uno de nosotros desencarna, son esos, llevamos esa cuenta regresiva al mundo espiritual. Y cuando venimos y reencarnamos nuevamente, como dice en el libro de los espíritus, volvemos nuevamente a obtener esos vicios materiales. Cuando hablamos cada uno de nosotros de espiritualidad, estamos hablando de la reforma interna que cada uno de nosotros debe de tener acá en el plano terrenal. Cuando el ser humano siente que esos vicios esos vicios materiales son parte de él y siente esa necesidad de no salir de ese momento obsesivo, porque siente placer, porque siente gusto, porque siente ese deleite, mientras se encuentra en esos vicios materiales. Esos vicios materiales se van arraigando al espíritu y es por eso que cuesta salir de esa parte. No hay voluntad para poder salir de esos estragos, porque la materia se está deteriorando, la materia se está desvaneciendo y la materia, sabemos bien cada uno de nosotros, que es un vehículo para poder cumplir la misión en el plano terrenal, para poderla cumplir conforme el amor, la fraternidad, la caridad, para poder fraternizar y para poder ayudar a otros, porque hemos venido a servir al plano terrenal. La doctrina espírita nos enseña que la espiritualidad debemos de educarnos cada uno de nosotros acá en la Madre Tierra. Todo aquel hermano que tiene estos vicios espirituales tiene que reformarse. La espiritualidad nos ayuda a poder ser mejores espíritas, a poder tener una mejor calidad de vida espiritual. La espiritualidad, el espiritismo, el conocimiento espírita no nos santifica, sino, mis hermanos, que nos esclarece lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ya tenemos una instrucción espiritual, sabemos que
debemos, si estamos dentro de esos vicios, dentro del alcohol, dentro del tabaco, dentro de la sexualidad, del sexo, se convierte en obsesión para muchos seres humanos. Entonces debemos de aprender a salir de esos vicios espirituales. Debemos de a través de nuestra espiritualidad, a través de nuestra voluntad. El conocimiento está en cada uno de nosotros. La instrucción está dada, pero si nosotros no sentimos el deseo de querer cambiar, vamos a desencarnar con estas acciones que son negativas para nuestra materia y también para los que se encuentran a nuestro alrededor. Todos aquellos familiares, nuestra parentela sufre cuando cada uno de nosotros está enviciado en las cosas materiales a través de estos vicios que no podemos salir de ellos. Nos llevamos de encuentro no solo las enfermedades físicas, sino que también llevamos de encuentro enfermedades espirituales, porque a través de cualquier situación que estemos en un vicio, cuando se vuelve obsesión, después vuelve a ser un sentimiento de agresividad. Y cuando encontramos hermanos que nos quieren ayudar, no vemos nosotros la luz. Al contrario, vemos esas palabras ofensivas que aquel nos está diciendo a cada rato. Vemos esas palabras grotescas que aquella persona nos está aconsejando. No lo vemos nosotros de un camino de bien y de amor. Es por eso que debemos de aprender que la espiritualidad, todo el conocimiento que traemos del mundo de los espíritus, debemos de ponerlo en práctica. Y uno de los conocimientos que debemos de tener es la lógica y la razón. Todos los espíritus acá en el plano terrenal tenemos el uso de la lógica y la razón, la que nos sirve para entender, para comprender lo bueno de lo malo, lo que nos está haciendo daño y lo que estamos cada uno de nosotros haciendo para bien. Cuando nosotros nos apartamos de estos vicios materiales, estamos construyendo otro camino espiritual, porque no podemos desencarnar y llevarnos consigo estos vicios, porque cuando venimos a reencarnar nuevamente, traemos parte de esas secuelas espirituales y las tenemos que venir a superar acá en el plano terrenal. Si aquel hermano tiene un vicio arraigado y que le es obsesivo a esta persona y que no es bueno, como espírita no podemos tener vicios materiales porque no estamos construyendo esclarecimiento, no estamos construyendo amor, no estamos edificando paz, armonía, no estamos edificando ejemplo para los demás. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de aprender a tener la espiritualidad. Debemos de en este plano terrenal ayudar a aquel que se encuentra en aquel vicio material, debemos de ayudarle, porque luego de los vicios materiales se vuelven los vicios espirituales. ¿Y cuáles son los vicios espirituales? Los vicios espirituales son el odio, el duelo, la venganza. Cuando nos encontramos, cuando el ser humano se encuentra arraigado en esos vicios materiales, pierde muchas veces el sano juicio,
como decimos acá en el plano terrenal. Entonces nos volvemos agresivos, nos volvemos toscos y nos volvemos ofensivos ante los demás. Entonces ya estamos creando vicios espirituales, aparte ya de los vicios materiales. Veamos cómo se suman las cosas negativas, que de un vicio material va naciendo el vicio espiritual. Entonces, hemos venido al plano terrenal a evolucionar. No nos podemos llevar consigo sentimientos que nos lleven a cada uno de nosotros a no poder evolucionar al plano terrenal. Debemos de evolucionar. Hemos venido acá como espíritus trabajadores, servidores, y si encontramos hermanos que necesitan de nosotros, debemos de ayudarles. Es nuestra tarea, es nuestro deber, que debemos cada uno de nosotros ayudar a aquel que necesita. Porque así como Jesús de Nazaret vino al plano terrenal, vino a darle cumplimiento a las leyes espirituales, nosotros hemos venido al plano terrenal a servir espiritualmente, a servir a aquel que necesita, a servir a aquel que se encuentra en esos vicios materiales, para que ya no caiga en esos vicios y ayudarle a que las buenas compañías espirituales son las que le van a ayudar a este hermano. Las buenas compañías materiales le van a ayudar a no caer en esa situación. No debemos de juzgar a este hermano, no debemos de regañarlo, debemos de aconsejarlo, pero no podemos juzgar. Nosotros no estamos en condición de juzgar a nuestro prójimo, sino de poderle ayudar a nuestros hermanos que se encuentran sumergidos en los vicios espirituales. Así que en este día, gracias doy a cada uno de ustedes por este pequeño espacio que así se me ha sido permitido. Gracias al Padre, gracias a cada uno de los organizadores por este maravilloso momento que me hace sentirme privilegiada de poder expresar a través de tantos espíritas que tenemos esa sed de saber más, tenemos esa sed de querer evolucionar, tenemos esa sed de querer ayudar a todo aquel que necesita. Seamos buenos servidores, seamos buenos obreros de la viña espiritual. Que la paz del Maestro Jesús quede y prevalezca en cada uno de nuestros corazones. Muchísimas gracias.